Buenas tardes, Benja. Dios te bendiga. Estoy 100% de acuerdo. De hecho, ese texto es fundamental para el creyente. Creo que el tema de la eutanasia tiene varias aristas, pero uno de ellos tiene que ver con la teodicea. La teodicea es la justificación del dolor en medio de las circunstancias, cómo enfrenta el cristiano el dolor. Y sabemos que las diversas corrientes filosóficas tienen modos de enfrentar el, el tema del dolor. Eh, Podemos hablar, por ejemplo, de Schopenhauer, quien este alemán hablaba precisamente sobre el problema que tiene quien no puede escapar de la vida para escapar del dolor. La razón por la que la eutanasia es considerada es porque no está enfrentando el tema del dolor como lo enfrenta el cristianismo, que espera en la voluntad de Dios, porque no sabes tú qué es el plan de Dios. Por eso mucha gente ha regresado después de haber estado con vida vegetal, ha regresado de nuevo al mundo real, ¿no? Podemos decir. Y esto es algo que desde luego que son excepciones, pero tú no lo sabes, no sabes qué puede pasar. Y ante el tema del dolor, creo que las respuestas son distintas. Escapar del dolor, escapar del sufrimiento es parte de la reacción humana, pero no dentro de la voluntad de Dios, porque el conocer la voluntad de Dios es lo que nos hace aferrarnos aún en medio del dolor. O sea, ¿por qué el dolor? ¿Por qué el Señor Jesucristo se queda en la cruz? Y hay algo interesante porque cuando tú ves y analizas el sufrimiento del Señor Jesucristo en ese calvario, porque mucha gente que vive esos calvarios, que desde luego no estamos hablando de la misma muerte, porque esta es una muerte sustitutiva, la del Señor Jesucristo, pero pues se dice, esta persona está viviendo un calvario y no es como que Él lo viva o como que tú lo vivas. Pero en Isaías 53 dice que por el gozo puesto delante de él vivió la cruz, o sea, habiendo visto que iba a tener hijos, o sea, que en medio de la cruz él, ¿qué es lo que lo sostuvo? Lo sostuvo la visión que tenía delante de sí, la visión del resultado. Si ustedes terminan de leer Isaías 53, de los hijos que iba a tener en el reino de Dios. O sea, todo esto es algo muy interesante sobre cómo se enfrenta el tema del dolor. Por eso es que unimos el tema de la eutanasia con el tema de la tanatología, porque hay muchísima relación en este sentido. Otro de los temas, porque no es el único tema, pero hay otro de los temas que se enfrenta, a diferencia de la perspectiva cristiana, es el tema de la dignidad. Por ejemplo, escuchaba a un médico que decía, yo le he hablado con mi gente, con mis hijos, con mi familia, que si en un momento dado pierdo la razón o quedo como un vegetal, que por favor mi voluntad es que me quiten la vida, porque ya no soy un ser humano. O sea, cuando se entiende esa cuestión desde esa perspectiva filosófica humana de la evolución, pues dices, tiene razón. Pero cuando vas a la cuestión bíblica, la dignidad humana no está en las capacidades que la persona tenga o no tenga o que carezca, sino que la dignidad humana está porque lleva la imagen de Dios. De allá que un bebé que lo tienen que atender, que está llorando y que lo tienen que pues limpiar, ver sus necesidades, hacer todo eso, atención, no deja de ser un humano. Y esto es lo que nos sostiene a nosotros, el saber que somos criaturas hechas a imagen de Dios, no por nuestras capacidades, no por nuestros grandes logros o habilidades o aptitudes, sino porque llevamos la imagen de Dios. Y esto es lo que nos mantiene. Son cuestiones. Yo sé que este tema, o sea, tendría que verse desde otras ópticas, porque hay muchísimas, pero estoy haciendo este comentario para hacer la diferencia entre la perspectiva del cristiano y la perspectiva del inconverso. Saludos, Benja. Un abrazo, profesor César. Dios te bendiga.
Creo que este tema es para que la participación de los pastores mayormente pueda ser fuerte. No solamente los pastores, también líderes que pues apoyan, que dan seguimiento, porque hay líderes que tienen un corazón pastoral, que están cerca de las familias que sufren. Y este tema que presentas por allá también es un tema muy importante, en especial cuando se trata del asunto que mencionas allá, personas que están con una asistencia prácticamente con vida artificial, que ya son prácticamente, dice allá, insuficiencia renal, hemodiálisis, tumores malignos que ya han invadido todo su cuerpo, que prácticamente están siendo artificialmente mantenidos con vida. Pero aquí entran en cuestión una discusión de siempre, ¿eh? Que quién es la persona indicada para definir si sigue con vida o no. ¿Quién? Es decir, ¿quién lo va a decidir? Esa es una situación ética muy fuerte, ¿eh? Porque los que argumentan que todos somos dueños de nuestra propia vida, dicen, bueno, pues en este caso, pues yo decido, pero a esta persona, por ejemplo, que todavía tiene lucidez, tal vez podría decidir, pero si en un momento dado es una persona que no tiene lucidez, ¿quién decide por él? ¿Lo va a decidir el médico? Bueno, no tiene la autorización tal vez legal. ¿Lo va a decidir la familia? ¿Lo va a decidir una corte? ¿O quién decide? O sea, en ese sentido es interesante porque esa es una decisión, la cuestión en ese sentido. بيل غيتس الشيطان المهندس وراء فكرة نشر الذعر في قلوب الناس من فيروس كورونا استثمر من أمواله $1.75 مليار في حملة ترويجية لعلاج كوفيد عن طريق استخدام الأدوية الوراثية اللي ما كان مصرح لها ولا في أي أدلة علمية تثبت فعاليتها. وكمان استثمر $55 مليون مع شركة بايو إنتك اللي طورت لقاح فايزر، ولا عجب أنهم في غضون أشهر بسيطة ارتفع حقهم الاستثمار إلى $550 مليون. تخيلوا. وطلع عام 2021 في قناة MSNBC الأمريكية بكل وقاحة وكأنه عنده خلفية طبية يقول إنه هذا اللقاح راح يكون ثورة ووصفه إنه سحر. ولكن بعد ما أخذت الناس اللقاحات وصار عندهم أضرار صحية وبعضهم توفى طلع يعتذر وقال لا والله إحنا آسفين، هذه اللقاحات الحالية لا تمنع العدوى. وهذا يدل على شيء، يدل على أنه النظام الصحي العالمي أصبح نظام مرتشي لا يسمع إلا لصاحب المال وليس لصاحب العلم. يعني اشترى حتى منظمة الصحة ودخلها بجيبه. Luego profundo y que se tiene que analizar desde esa perspectiva. Saludos, profesor. Profesor Carlos, esto es lo que le comentaba anteriormente sobre el tema de la dignidad. O sea, el ser humano, por más precaria que sea su situación, vamos a suponer que le tengan que dar de comer, tengan que sostenerlo, tengan que cambiarlo, tengan que bañarlo, tengan que limpiarlo, tengan que curarlo, hacer todas esas situaciones, y que incluso allá hay un tema en el que pues está pasando mucho dolor. Ahorita con los avances de la ciencia se tiene que entender que se puede aliviar el dolor. Para eso hay muchos avances en la ciencia, se puede aliviar el dolor y prolongarle así, pues darle soporte al tema del dolor físico. Aquí también hay otro tema que me gustaría más adelante discutir, el tema del dolor, porque de pronto hay quienes entienden que el dolor es simplemente porque les están haciendo cierto bullying, pero aquí estamos hablando de un dolor real, sentido y físico, que atenta físicamente, porque de pronto también esto puede, al momento de hacer legislaciones de la eutanasia, pueden utilizarlo como pretexto para el suicidio asistido. Y y entonces usar el tema del dolor. ¿Por qué? Porque hay gente que simplemente la vida me está doliendo. Sí, pero están pasando por procesos de enfermedades psicológicas y enfermedades que son de estrés, por ejemplo, y que requieren un tratamiento. O sea, no, la decisión no es mátenlo ya. O sea, eso no alivia nada. Tiene que haber un proceso y en este caso ver
evaluar un tema del dolor real. Pero esto no quita la dignidad de un ser humano, ¿eh? Como bien dije en los audios anteriores, creo que en el primer audio y es el tercer audio que envió. El tema es que la imagen de Dios está en el ser humano desde que nace, que es un bebé que tiene que ser cuidado, que tiene que ser amamantado, que tiene que ser bañado, que tiene que ser aseado, limpiado, por así decir, pero no por eso tiene menos dignidad, porque sus capacidades o habilidades que tengan o que no tenga, aunque carezca, no le da el valor de la vida, sino que él tiene valor porque está hecho a imagen de Dios, que es lo que él tiene, y que por eso vale la pena, por esa vida merece ser atendido y merece ser cuidado. Entonces eso es interesante. Aquí la cuestión es, bueno, yo entro en una disyuntiva en ese sentido. Eso es para nosotros los cristianos, pero quienes no tienen una filosofía de la vida con un valor, y es que si ellos quieren así morir, ¿cómo se puede tratar este tema? Yo creo que no se puede legislar por esas particularidades, puntos de vista. Por eso es que me preocupa a mí el tema de las legislaciones, porque mientras en el ámbito personal tú puedas tomar ciertas decisiones, en el ámbito legal, ya cuando se plasma en una ley, ya hay problemas. ¿Por qué? Porque entonces si se aprueba, por ejemplo, una ley de la eutanasia o suicidio asistido o homicidio asistido, vamos, aquí es que se van a legislar nuevos matones, por así decir, en el Estado. ¿Y quién se va a encargar de esto? Porque los doctores no entran en el parámetro de los doctores no entra, o sea, en la ética de los médicos no entra el ser asesinos, o sea, el matar. O sea, ellos no estudian para matar, estudian para curar, para aliviar el dolor, pero no para matar. Entonces, no entra en sus funciones. ¿Quién se va a hacer cargo de ejecutar esa decisión, por ejemplo, si se llega a hacer? Esto es algo muy, pero muy interesante, profesor, que creo que vale la pena que aquí se amplíe, ¿verdad? Y que salgamos con conceptos amplios y respuestas también, porque esta filosofía, estas ideologías van avanzando en el mundo. Así es, mi querido y apreciado hermano Salomón Tuyuk, de la Cruz Tuyuk. Hay casos en los que obviamente no hay mucho que decir, ¿no? Como la persona que se suicidó así directamente, ¿no? Tomó una pistola, se dio un balazo, colgó una soga y se murió. Fue suicidio. Alguien agarró una pistola y mató a otro, es obvio ahí, ¿no? O alguien que prácticamente, pues, aligeró su muerte, ¿no? O le aligeraron así. Podía hacerse algo más, pero pues decidió en realidad morir, ¿no? Eso ya son casos en los que puede decirse, y creo que no está la discusión el si se salva o no se salva, si es salvo o no salvo el que se suicida, ¿no? Porque pues habría que ver también los cuadros clínicos, médicos de los pacientes esquizofrénicos que se suicidan. Eso es punto y aparte, ¿no? Su cuadro depresivo. También están los otros que manejan en la carretera a exceso de velocidad, sabiendo que los neumáticos, que su estabilidad de su vehículo, pues puede llevarlos a la muerte. Es un suicidio, ¿no? Definitivamente es un suicidio manejar a exceso de velocidad, salir a ciertas horas de la noche, andar en ciertos lugares, pues es un suicidio. Ya estás buscándole ruido al chicharrón, decimos aquí en México, ¿no? Entonces obviamente ahí sí, ¿no? El que consume droga, es el que carga una pistola, bueno, carga una pistola, sabe que en cualquier momento pues puede matar, asesinar a alguien, ¿no? Y también podríamos decir clínicamente también hay muchas cosas que pasan en los hospitales
que obviamente son las imprudencias médicas que se dan ahí y se tapan con la misma cobija, ¿no? Obviamente murió de un infarto, la persona murió, le vino un paro respiratorio, es decir, pero ¿a causa de qué? Por eso los médicos no crean, no tan fácilmente así operan a una persona, tienen que firmar un documento y a veces ni nos detenemos a leer todo lo que dice ahí, ¿no? Porque obviamente se lavan las manos, como dicen, se amarran el dedo antes de la cortada, ¿no? Para que no haya ningún problema. Pero entre ellos muchas veces, cuando es un familiar de ellos, hay ciertas acusaciones de que se cometió una imprudencia médica o una negligencia médica, son dos términos, ¿no? Que se van al aspecto legal, ¿no? Pero esos son casos ya de homicidios. El médico cometió ese asesinato, ese homicidio y ya se van a las cortes para pues deslindar responsabilidades, ¿no? Pero hablando como caminante del camino, que llamo yo así, porque no, algunos de nosotros no hablamos ni escribimos detrás de un escritorio, lo hemos vivido, lo hemos visto, lo hemos sentido. El caso de que muchas veces como pastores nos llaman y nos dicen, fíjese que mi papá o mi mamá pues tiene un tumor grande. Pues ya no hay en realidad posibilidades de curarse. Ya nos dijeron los médicos que solamente es cuestión de tiempo. ¿Verdad? Tiempo. Y los médicos tienen mucho cuidado con decir, oye, aligeramos la muerte, aligeramos esto. Definitivamente no lo dicen. Pero obviamente en un hospital donde hace falta camas, hace falta lugares, pues viene de arriba, ¿no? Oye, ya este paciente pues definitivamente ya no va a sobrevivir y ya, aunque ni siquiera te piden permiso, ¿no? Ya, aplícale tal y tal cosa y ¿quién va a saber, ¿no? En esos casos, hay responsabilidades eh, de justicia no va a haber ahí, de que haya demanda, ¿no? Porque solamente murió la persona. Nadie los va a demandar. ¿De qué murió? Pues que de un paro respiratorio, de un infarto al miocardio. Bueno, pues ya, te entregan tu paciente muerto, ¿no? Pero ellos, es que la ciencia, mi querido amigo Salomón y los que escuchan, la ciencia es amoral. Déjeme les grabo otro para no alargar mucho este audio. La ciencia es amoral. Cuando nosotros entramos a hablar de ética, de moral, de valores, ¿no? Todo eso, el médico es frío. Sale el médico y te dice, ¿sabe qué? Hicimos todo lo posible es su frase, ¿no? Hicimos todo lo posible por su paciente, pues no, ya falleció, ¿no? Y a veces hasta te lo vocean en los hospitales, ¿no? Paciente, familiar, pase porque su paciente, más ahorita en este tiempo, ¿no? Que vemos entrar a nuestros seres queridos para ser intubados porque no pueden respirar y ya sabemos, ya obviamente hay un 90% que no va a sobrevivir, ¿no? Y el que sobrevive por gracia de Dios y un milagro queda con secuelas fuertes. Yo tengo ovejas así, ahorita ando consiguiendo una silla de ruedas para uno que salió así de que no tenía más que 7% de probabilidades de vida y salió con el 7%, pero sus pies están aguados, dice que parecen atole, ando consiguiendo una silla de ruedas, ¿no? Entonces son los detalles, ¿no? De que lo que pasa adentro, como dicen, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, ahí en el hospital se tapan todos con la misma cobija. Pero hay casos donde en lo personal, porque es un sufrimiento emocional, angustiante, ¿verdad? Donde la persona ya tiene muerte cerebral. Yo hablo con la familia, porque eso se llama ética de situación pastoral. Hablo con la familia y les recomendamos donar los órganos. Si es una persona joven que fue en un accidente, recomendamos donar sus órganos. Y recomendamos pues que obviamente ya lo desconecten porque ya no va a vivir, ¿sí? Solamente su corazón está latiendo, ¿no?
Y es doloroso porque a veces yo no es que tanto lo recomiende, porque hay que ver el toro, a quién vamos a torear, ¿no? Entonces, pero si me dicen, pastor, ¿qué opina usted de esto? Ya doy esa opinión, ¿no? Pues obviamente esto es, ya, él ya murió. Ustedes están angustiados. Y otra cosa, fíjense qué importante en la pastoral, no prolongar el sepelio, porque el sepelio prolongado es más angustiante en la familia. La familia, mientras está el muerto, ahí está, llora, y llora, y llora, y llora, ¿verdad? Y entonces sí es importante hacerlo algo más ligero, más rápido. Y preparar a la familia que somos solamente peregrinos, somos viajeros en el sendero llamado vida. Y que la muerte es nuestro encuentro con Dios, que es maravilloso, es nuestra jubilación. ¿Por qué se le llama finado? Porque es fin, cadáver es porque cae, ¿no? Entonces, difunto porque pues ya concluyó su carrera de vida, ya concluyó, ya cerró su ciclo, ¿no? Entonces, ante eso, sí, hay enfermedades que la familia va sufriendo y cuando al fin muere la persona, dan gracias a Dios de que ya murió, ya recogen las cosas, el colchón maloliente y todo, lamentablemente es así, ¿eh? Y hay que quemar esto y quemar aquello y dan gracias a Dios porque ya Dios se apiadó, dicen, ¿no? Y a mí me pasó con mi madre oraba y nos decía, pídanle a Dios que ya me lleve, ya mi calidad de vida ya no es vida, ¿no? Entonces, por eso hay muertes en las que tú das gracias a Dios. Hay muertes en las que te va a llevar 1 año, 2 años, 3 años el duelo, ¿eh? No lo vas a creer, ¿eh? No te resistes a todo ello, ¿no? Entonces, son cosas que hay que entenderlas desde ese enfoque, no frío ni cuadrado, de decir, bueno, es que aquí dice la Biblia, aquí, y solamente, no, hay cosas que tienes que ir entendiendo y comprendiendo y analizando y aceptando que muchas cosas, por ejemplo, yo les decía en lo particular, si yo tengo una enfermedad ya terminal de un cáncer, yo ya hablé con mi familia, ¿no? Ya, yo solamente me adelanto. Yo sí jalaría la solapa del médico y le pediría, por favor, aligera eso. Yo en lo personal no estoy imponiendo una doctrina y júzguenme lo que quieran juzgar, ¿no? Etcétera, pero es mi libre decisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no hay calidad de vida, estoy haciendo sufrir a los demás, ya entendí de que es solamente esperar, que llegue el momento, entonces hay que aligerarlo, es como ahorita, yo siempre he pensado, hay que aligerar el proceso de descomposición del cuerpo. Llega el momento donde ya no hay que eh, velarlos, enterrarlos, hay que cremarlos. Yo estoy de la idea de que el día que muera yo, crémenme, ¿no? Y ahorita más con el coronavirus, ya ni te preguntan, ¿no? Ya murió tu ser querido, ya te va a cremar, ¿no? Y bueno, pues eso es. Un saludo a todo el grupo, Dios los bendiga, desde Cancún, Quintana Roo, su servidor Carlos César González Cruz. Buenos días, estimados todos. Mi nombre es Raúl Rosado. Fui invitado por el hermano Salomón a participar en este grupo, cosa que agradezco mucho. Y sí, es un tema muy interesante que he estado dándole seguimiento y que tendríamos que ser muy claros para poder definir las diferencias entre una situación y otra. Uno de los aspectos que hoy día están confundiendo a los cristianos, a los creyentes, sobre este tema, es que confunden la eutanasia con una parte de lo que es el amor al prójimo, pensando que se va a acabar con el sufrimiento de una persona, con evitarle dolor y que eso por amor es válido. Tristemente, dentro de estas situaciones también tiene mucho que ver la manera en la que se viven situaciones propias, personales, de familia, en cuanto al mismo dolor que todos sufren al ver a un ser querido, a un familiar
en esas condiciones, el gasto, efecto económico que también se da en cuanto a la hospitalización, medicamentos, son muchos factores que giran en torno a estas situaciones que llevan a tomar una decisión en la cual se dice es lo mejor para todos. Y se justifica con esos argumentos, buscándole lo bueno a lo malo. Aquí tenemos que ser muy claros también con ese hilo muy delicado que hay entre lo que es la vida y lo que es disponer de la vida. Cuando se define a una persona para que se le pueda practicar una de estas técnicas o métodos que pudieran llamarse eutanasia, que no lo es definir si existe o no existe la muerte cerebral. Esta diagnosticada por médicos con estudios adecuados y que no son los mismos médicos que atienden al paciente quienes tienen que diagnosticar esta situación, evitando así cualquier conflicto de intereses que pudiera darse de uno u de otro lado. También es muy importante definir que no son los familiares quienes autorizan el que se pueda hacer o no, sino que es un planteamiento que tiene que hacerse por expertos en bioética para poder plantear los argumentos. Si se determinó que hay muerte cerebral, no se trata de desconectarlo para que muera, sino que se trata de que el cuerpo por sí mismo pueda valerse para que continúe funcionando, porque entendemos que como lo que es vida se determinó como muerte cerebral, entonces solamente funciona el cuerpo. Al poder determinar si el cuerpo es o no es capaz de sobrevivir o de seguir funcionando, es cuando se da lo que llamamos el transcurso normal de la vida hasta encontrarse con su muerte natural, que es lo que sucede. Al desconectar a una persona y no tener sus pulmones la capacidad necesaria o algún otro órgano para mantener en vida o en función ese cuerpo, se da lo que es la muerte natural, como sucede en cualquier otra circunstancia. Por lo tanto, no es una decisión de desconectarlo para darle eutanasia, y aquí es muy claro también definir cuando hay dolor, cuando el enfermo está consciente dentro de un dolor muy severo, casos de cáncer, casos muy fuertes de este tipo, en donde sí hay una petición del enfermo de decir ya no quiero sufrir más. Sin embargo, estas peticiones de las personas que están en esa situación no deben de ser consideradas porque están condicionadas al dolor y al sufrimiento que está sufriendo. Es como cuando secuestran a alguien, ¿verdad? Y su familia se ve obligada a cumplir con las condiciones de los secuestradores, no por voluntad, sino porque está condicionado por una presión del secuestro del ser querido. Entonces, no se debe de tomar la petición o la solicitud de el enfermo para poder proceder a darle esa muerte asistida. Y aquí entra otro tema muy importante, que es la voluntad anticipada de las personas, muy diferente a que pudiéramos decir una persona de edad mayor, consciente, sin ninguna enfermedad, que anticipe cualquier situación que se pudiera presentar sobre este tema y decir, en caso de que yo sufriera alguna de esas condiciones, pido de manera anticipada y en pleno uso de mis facultades que no se me practique tal técnica, que no se me resucite más de una vez, que no se me deje prolongar, en fin. Pero eso es en base a una ley ya establecida que se conoce como Ley de Voluntades Anticipadas, que es un tema sumamente importante que evitaría caer en situaciones como las de la eutanasia. Es mi humilde opinión, hermanos, disculpen si me extendí mucho, pero hay muchísimo más que hablar sobre este tema. Muy buenos días, amigo doctor Raúl Rosado. Dios me lo bendiga grandemente. Gracias por aportar, y este espacio pues necesita más contribución. Sé que tienes muchísima información que puedes aportar en este grupo por tu experiencia, por tu trabajo, por tu enfoque. Así que creo que va a ser de mucha bendición que puedas
seguir aportando, doctor. Te agradezco mucho por tu tiempo y todo lo que estás compartiendo. Quiero, pues ahora sí, hacer notas sobre el problema en sí del término eutanasia, porque creo que tenemos un problema de dos vertientes con su definición, porque uno es la definición y otro es el uso. Eutanasia, aunque etimológicamente significa es de bueno, buena muerte o el bien morir. En ese sentido, pues nos sentiríamos cómodos si como cristianos significa lo que está diciendo el bien morir, porque para nosotros el bien morir significa lo mismo que significó en David. En Hechos 13:36 se dice que David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue recibido con sus padres y vio corrupción. Para nosotros eso es el bien morir, cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y conforme a su voluntad, ser retirado. Para nosotros eso es bien morir. Bueno, sería en ese sentido eutanasia, bien morir. Lamentablemente no es lo que socialmente se entiende por el uso semántico o el uso que se le da en general, debido a que la filosofía del término bien es relativo para la gente que no conoce. Para nosotros es muy claro, es la voluntad de Dios. En el caso del cristiano, ¿verdad? El bien es la voluntad de Dios. Pero en la sociedad no es así. Como hay muchísimas vertientes, muchísimas ideas, muchas filosofías, bueno, semánticamente para ellos se refiere a la muerte indolora, ellos lo entienden así, que se le inflige a una persona que sufre abundantemente a causa de enfermedades graves o incurables por su condición de disminuido, sean estas dolencias congénitas o adquiridas, así lo entienden, llevando a cabo esta por el personal sanitario o con su ayuda, por lo menos, mediante fármacos directamente. Esto lo hacen debido a que valoran como una vida no digna de ser vivida. Así es que lo entienden estas personas. Esto es lo que se llama eutanasia activa o directa. Aunque también ellos, en el término, que aquí es donde está la confusión, en el término eutanasia, involucran lo que le llaman eutanasia pasiva, donde lo único que se le hace es suspender las curas vitales ordinarias. Sin embargo, este término no debería de encajar en el término de eutanasia, y lo voy a explicar por qué, sino que tenemos que entender que esto no es eutanasia. Como he mencionado anteriormente, no encaja. Este segundo, que le llaman eutanasia pasiva, los creyentes tenemos otra perspectiva respecto a ello, que no entra en el uso semántico popular del término eutanasia, ya que no persigue el fin prioritario, que es dar muerte al paciente, como el tema de la eutanasia activa. Primero, vamos a ver, en el primer tipo, que es la eutanasia activa, se dan varias categorías. Por eso es que nosotros a eso sí le llamamos eutanasia en el sentido que lo maneja la sociedad, que es en primer lugar la eutanasia agónica, que es la interrupción de la vida en fase terminal. Eso es lo que se llama eutanasia. También la eutanasia social, o lo que se llama eugenésica, que es eliminar a los bebés subnormales o de capacidades especiales, los incurables, incluso, y aquí ojo bien claramente, incluso de razas inferiores, que así le llaman. Y la cacotanasia. La cacotanasia dentro de la eutanasia significa que se le mata a la persona sin pedirle su voluntad. Por esa razón consideramos que la eutanasia lentitiva es suicida y es homicida. Ahora, también está lo opuesto a la eutanasia, pero que es igual de letal y malvada que esta, que es la distanasia. Volvemos al término de tanasia, viene de thanatos, muerte, ¿no? Dis es mal o algo mal hecho. Podríamos decir que distanasia es mala muerte. Fíjate, así como la eutanasia ellos le llaman buena muerte, la distanasia es mala muerte. La idea de mala muerte, ¿qué es lo que hace? Es retrasar la muerte del paciente mediante los medios tecnológicos posibles,
pese a que se reconozca que no existe esperanza de curación, ya es terminal, y a pesar del dolor de esa persona y el sufrimiento que se le puede causar, se le prolonga la vida, se llama distanasia. Se trata de un ensañamiento terapéutico, una obstinación clínica para conseguir alargar la vida de esa persona, sea como sea y al costo de lo que sea. Y esto se llama distanasia. O sea, es lo opuesto, pero igualmente malo que la eutanasia. Y es este punto en donde nosotros los cristianos tampoco estamos a favor de ello. Lo contrario a la eutanasia y a la distanasia es la adistanasia. Adistanasia significa morir dignamente sin someter a los pacientes terminales a prolongadas e inhumanas agonías. Se trata entonces de una prolongación, de alguna forma, la prolongación irracional de la muerte. No, lo que se está aquí hablando es lo que en el mundo se llama eutanasia pasiva. Prácticamente es un término que no aceptamos porque en este sentido para nosotros no es eutanasia, sino que lo que nosotros decimos adistanasia quiere decir que no se le prolongue irracionalmente para que no muera el paciente. Es adistanasia, sino que muera de forma natural, que no se le mantenga prolongándole la vida a costo de lo que sea. Eso se llama adistanasia y no es eutanasia. Eso es importante entenderlo. Ahora, vamos a un cuarto término, que es el término que nosotros los creyentes debemos de usar, igual que adistanasia. Nosotros estamos a favor de la adistanasia. Y el otro término es conocer qué es la ortotanasia. Creo que ese es el término correcto para el cristiano para distinguirlo de la eutanasia, la ortotanasia. Orto quiere decir recto o bueno, lo correcto. Es decir, la muerte correcta. Ortotanasia es la muerte correcta. Se señala con ello la muerte adecuada y correcta a su tiempo, sin cortarla drásticamente, en primer lugar, ni dilatarla de manera innecesaria. Vuelvo a reiterarlo. La muerte correcta es sin cortarla drásticamente, ni dilatarla de manera innecesaria. Esto es la auténtica buena muerte. Y esto debería de ser, como etimológicamente es la eutanasia, pero al no serlo, bueno, nosotros llamamos ortotanasia. Y bueno, pues creo que esto hay que aprender a diferenciarlo. Sobre la voluntad anticipada, tengo algunas ideas que compartirles sobre un documento interesante que en su momento lo vamos a tener. Ojalá que pueda servir este audio. Dios le bendiga a todos una vez más, mis santos y amados hermanos. La paz de Dios sea con todo y cada uno de ustedes. Dios bendiga al expositor de esta semana, Ulises Paz. Ya siendo hoy día viernes, días de preguntas, ya mañana sábado día de conclusiones, aunque he visto que la temática de esta semana pues se ha ido preguntando y aportando sobre la marcha, como dicen acá los españoles. De todo modo, a mí me gusta escuchar, esperarme en mi caso, ¿no? Hasta el viernes y escuchar todo, porque incluso hay veces que las preguntas que quiero hacer ya otros lo han hecho o los aportes que otros hacen también complementan el estudio y ya pues no me queda más que felicitar para no estar preguntando sobre preguntas ya hechas o respuestas ya dadas. Gloria a Jesús. En lo general he aprendido mucho tanto de los aportes del estudio mismo como de los aportes hechos por cada uno y las preguntas ya respondidas por uno y por otro. Gloria a Jesús. Pero aquí sí que hasta ahora, hasta donde he avanzado, quiero hacer una pregunta, Pastor Salomón, Ulises Paz o cualquiera, gloria a Jesús, de los que están participando. Y es en lo siguiente, ya con todos los escuchados, nosotros como hijos de Dios, pues entendiendo perfectamente cuál debe ser nuestra postura en lo referente a este tema,
La pregunta que quería hacer, y conforme a este audio que estoy grabando encima del pastor Salomón, el cual está dando también un buen aporte acá, en el sentido de que una persona esté grave, por ejemplo, y esté en un hospital ya con vida artificial, como su nombre indica, vida artificial. Es decir, que tal vez en otra circunstancia, en otra situación, naturalmente habría muerto, pero lo mantienen con vida artificial. Y aún ya cuando los médicos te dicen que es algo irreversible, es decir, que mientras lo mantengan conectado, tendrá vida artificial, pero una vez lo desconecten, va a morir. Entonces, ¿hasta qué punto y hasta dónde uno tendría que decir en ese caso? Obviamente esto es cuestión de la medicina, y como en ese caso, pues, en caso que dependiese de uno, ¿no? De uno decir, bueno, desconéctalo o no desconéctalo, ¿hasta dónde habría que esperar con esa vida artificial y esa enfermedad irreversible? Sabemos que Dios es un Dios grande, un Dios maravilloso al cual clamamos, y conforme a su voluntad Él obra, haciendo tantos milagros de sanidad como resucitando los muertos mismos, si a Dios le place. Gloria a Jesús. Pero en todos estos casos que hemos mencionado, ya donde la gente lo tienen conectado a máquina, ya como otro hermano también preguntaba o exponía, ¿no? Y hablaba de gente ya con tumores y derrames cerebrales y tantas otras cosas que ya prácticamente, humanamente, los médicos te dicen es irreversible, es irreversible. Entonces estará vivo artificialmente ahí mientras esté conectado a la máquina, pero un día habrá que desconectarlo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde en este caso habría que esperar? Ya no digo yo que, como usted dice, Pastor Salomón, y es así, ¿hasta dónde estamos dispuestos a cuidar a nuestros enfermos que nos necesiten? Pero hay casos, por ejemplo, que si no estuviesen en un hospital y tuviéramos nosotros cuidándolo directamente en nuestra casa, pues evidentemente iba a morir, ya al no tener el mecanismo que tienen los hospitales y la medicina moderna para mantenerlo conectado artificialmente. Pero de estar, en ese caso, en un hospital conectado artificialmente, donde el médico te dice, la dilación es que se desconecte. Entonces, en todo caso, está ahí artificialmente vivo y sufriendo, sabiendo que el día que lo van a desconectar, y un día lo van a desconectar, porque no lo tendrán, o aunque esté conectado en máquina, muchos también tienen vida artificial y aún así pues fallecen, ¿no? No lo pueden mantener vivo. Entonces habría que esperar, aunque esté conectado artificialmente ahí, hasta que le llegue ese momento, o hasta que le desconecten esa máquina para desconectarle de esa vida artificial, como ya se le suele decir. En ese caso, tengo esa inquietud, porque en todo caso ya será algo irreversible y está sufriendo ahí. Yo sé que ya se ha tratado esto y se ha hablado del abandono a su suerte, que es un tipo de eutanasia, se podría decir pasiva, pero en caso de enfermedades, vuelvo y reitero, irreversible, enfermedades graves, que de no tenerlo conectado artificialmente, evidentemente habría muerto, perdón. Ya vamos a decir, si lo tuviésemos nosotros en nuestras casas y no conectado a alguna máquina. Yo creo que estos son temas muy sensibles y muy profundos, principalmente, gloria a Jesús, donde se sabe que la ciencia ha avanzado y nos beneficia bastante la rama de la ciencia a nosotros, e incluso Dios, porque todo esto viene de Dios, aunque los mismos médicos ignoren de dónde viene la sabiduría, pues la ciencia, gloria a Jesús, ayuda a que la gente pueda seguir hacia adelante, otros que puedan tener una vida normal. Pero llegan situaciones en las cuales, por más ciencia humana que haya, nada más Dios puede dar una respuesta. Entonces, si esa ciencia humana lo que hace es que conecta a una vida artificial, gloria a Jesús, diría yo, impidiendo el proceso, a lo mejor, aunque se le haya llegado la hora, vuelvo y reitero lo irreversible, aunque se le haya llegado la hora, pero se mantiene vivo, conectado a una máquina. ¿Hasta dónde?
habría que llegar en estos casos. Me interesa mucho escuchar sus aportes, respuestas, para terminar de concluir la idea, gloria a Jesús, conforme a la palabra, que ya pueda tener en mi corazón. Dios le bendiga y le guarde a todo. Gracias al pastor Ulises Paz, una vez más. Creo que ha sido una excelente exponencia, la cual hemos aprendido mucho, y de todos ustedes con sus aportes y preguntas y demás. Bueno, pues tengo un pendiente que les comenté respecto, siguiendo la misma línea que el doctor Rosado habló sobre la ley de voluntades anticipadas. En realidad se le conoce como testamentos vitales, eh, porque hay un escrito, es un documento de la voluntad anticipada o biológicos, que así se le llaman testamentos vitales o biológicos. No se permite en la mayoría de los países donde no está la ley de la eutanasia acabar con la vida del enfermo terminal, porque pues, no se puede obligar al médico a matar a su paciente. Pero en este tipo de testamentos, que así se le llaman testamentos vitales, ¿qué es lo que hace? Lo que se encarga este testamento es de rechazar el encarnecimiento terapéutico, o sea, la prolongación artificial de una vida, y evitar que se prolongue prácticamente así artificialmente la agonía, porque lo que se hace cuando, respondiendo también parte a la pregunta del hermano Alex, lo que se hace al extender artificialmente la vida de la persona es aumentar el tiempo de su agonía. Y por esa razón, para nosotros no es lo más correcto, porque uno de los derechos de los enfermos terminales es, tienen derecho a que se les quite el dolor. Entonces, este testamento puede tener validez ética y jurídica, y es una herramienta muy importante que la persona hace en su sano juicio, porque no es lo mismo quitar la vida de una persona que dejarla morir en paz. Esto es lo importante, hermano Alex, en este sentido. No es lo mismo quitarle la vida a una persona a través de una inyección letal o otros tipos de procedimientos que se hacen dentro de la eutanasia en los países donde se han aprobado, incluso ilegalmente en otros lugares, que dejar a la persona morir en paz y cortar el periodo de tiempo de su agonía, porque como ya vimos, el extender el periodo de su agonía, pues en realidad eso no es algo que se pueda justificar, porque entonces sería una distanasia, es decir, hacer que muera mal, en este sentido, porque lo que haces es alargar el sufrimiento del paciente. Pero con este documento, el paciente expresa su testamento de que le respeten su derecho a que muera naturalmente y en paz, sin que tenga que ser prolongado la agonía que él está sufriendo artificialmente. Y voy a poner la imagen del ejemplo que se ha hecho sobre cómo un cristiano puede hacer este tipo de testamentos, que aquí se le conocen como testamentos vitales, que son ley de voluntades anticipadas. Ahorita lo voy a enviar para que tengan allá igual, como un resguardo de consejería para los que son pastores, y así vamos llevando